Hola, estamos acá en nuestra octava sesión de Cultura Social Media, un ciclo de conversaciones que tiene que ver básicamente con el impacto que están teniendo los medios sociales online en distintos ámbitos de la industria cultural, pero también en otros espacios como puede ser la vía pública, el ejercicio de la ciudadanía, eh, y cómo también los medios hoy en día se convierten en actores fiscalizadores de gobernantes y otros actores. Hoy día nos corrimos un poco de la industria de medios y cultural para conversar un poco de este espacio donde las comunicaciones digitales han tenido varios cambios, que es el mundo de la política, el mundo de la comunicación política. Y tenemos a dos invitados acá, Pablo Collada, director de la Fundación Ciudadano Inteligente, fundación que se ha encargado de, a través principalmente de las tecnologías digitales, proponer conversaciones y liderar debates en torno a la transparencia de nuestras instituciones, con bastante incidencia también en la vida política de los chilenos. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, qué gusto. Y estamos con Pablo Matamoros, una persona que viene del mundo de las campañas políticas, con bastante énfasis en campañas digitales. Estás trabajando con Renovación Nacional ahora, sí. como asesor en sus campañas digitales. Así que nada, tenemos harto por conversar aquí con gente que se mueve en el mundo de las prácticas en torno a la comunicación política, y desde un lado que no son los medios de comunicación. Yo les quiero proponer un tema como que creo que es, a mi juicio, una de las tensiones más interesantes que hay con la masificación de las tecnologías digitales, por un lado, y cómo esa masificación traslada una serie de ideales en torno a los beneficios de su uso. Específicamente en relación como a la vía democrática y al ejercicio de la ciudadanía, y a las estrategias con las que los ciudadanos pueden fiscalizar el desempeño de las autoridades y las instituciones, se produce un fenómeno muy interesante que es como una especie de tensión donde por un lado los ciudadanos se sienten más empoderados, acceden a más flujos de información, y eso trae como consecuencia también una mayor desconfianza muchas veces, esto podría ser una hipótesis, pero una mayor desconfianza hacia el desempeño de políticos y autoridades y una mayor disposición también a conectarse con otros y a conversar respecto de sus causas y demandas. Me gustaría partir contigo, Pablo. Yo no sé cómo tú ves este fenómeno en el contexto del trabajo de la Fundación, como un actor independiente del gobierno y de las empresas que emerge como una especie de fiscalizador de los asuntos públicos, con mucho énfasis en el papel que tiene la tecnología en eso. Es que es una gran es un pregunta, es un sí. temazo. Y digo, quizá para no hacer como una revisión muy amplia, pero sí me gustaría como tratar de ubicar algunos elementos como en esta parte histórica, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, la organización, la fundación, nace en un momento en el que se identifican dos elementos clave, ¿no? O sea, por un lado, había esta sensación de que la gente joven, particularmente, estaba participando menos en el debate público, ¿no? Y que, sin embargo, en las herramientas digitales existía una mayor conversación, o sea, iba intensificándose cada vez más la conversación. Entonces, un poco el desafío que se plantea a la organización es cómo juntamos esta cuestión, que al final de cuentas, pensando en los valores de una democracia, tiene que existir y tiene que potenciarse la participación y cada vez de la gente más joven, y decir, bueno, utilicemos estas otras herramientas, que quizá no estaban tan involucradas en el debate público. O sea, estaban involucradas para contar tus historias en Facebook o lo que comiste, etcétera, pero no participar en un debate más amplio. Entonces, ¿cómo se incorpora esto? Y al final de cuentas, forma parte de un proceso que ha venido sucediendo, y yo creo que la tecnología, en este caso, lo que ha hecho ha sido acelerar, ¿no? Un proceso en el que muchas grandes instituciones
y los modelos de muchas grandes instituciones estaban muy rígidos y se empezaron a modificar. Pienso en la educación, por ejemplo. La educación con un modelo muy jerárquico que inició desde posterior a la revolución industrial a ver, tenemos aquí un conjunto de habilidades y capacidades y se transfieren y existe ese modelo de transferencia de información en el que uno la brinda y otro la recibe y punto. Y con la llegada de tecnología, pero también con muchas otras transformaciones, se empieza a abrir y se empieza a romper esta idea de jerarquía. Y la tecnología no hizo otra cosa más que facilitar ese proceso, porque entonces tienes información de otros lugares y eso te permite participar en un proceso educativo de una manera diferente. Ahora, eso evidentemente empieza a tener también otras influencias. La gobernanza, los modelos de gobernanza, de modelos muy rígidos, institucionales, jerárquicos, no es que no los haya hoy día, pero ha habido cada vez más movilizaciones hacia modelos de gobernanza mucho más abiertos y en algunos casos un poco más horizontales. Entonces, en ese momento, cuando tú tienes estas estructuras rígidas que se empiezan a romper y empiezan a requerir y a necesitar otro tipo de diálogos, la tecnología obviamente habilita y fortalece eso. Y en ese momento, cuando estas estructuras hiperjerárquicas empiezan a horizontalizarse un poco y a cambiar la manera en la que se establecen los lenguajes, obviamente la tecnología abre muchas puertas. Y eso ha hecho que cada vez sea más fácil para un ciudadano participar en ese debate público. Para nosotros como organización, pues obviamente ha sido tratar de ponerle cierta estructura a ese debate, porque es muy fácil entrar y incendiar la pradera con cualquier cosa y es difícil, entre tanto ruido y entre tanta conversación, generar una incidencia en las grandes instituciones. Eso es un poco parte de nuestro rol, cómo entramos a dialogar en un espacio que está sobreestimulado, ¿no? Y generar líneas discursivas, ¿no? que vayan generando procesos de incidencia institucional, ¿no? Que es parte de lo que nosotros buscamos. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros entendemos la democracia, nada más como una pequeña historia. Mi abuela, por ejemplo, era una gran cocinera y ella decía, bueno, la sal, ¿no? es muy valiosa para un buen alimento. Si el alimento es malo, ¿no? Le pones sal, el alimento se sala. Si el alimento es bueno, tú le pones sal y el sabor mejora, ¿no? Y a mí me gusta pensar en la tecnología como ese elemento, ¿no? O sea, cuando la conversación es buena, la tecnología la facilita y genera un diálogo mucho más fuerte. Cuando la conversación está hecha un alboroto, la tecnología llega y amplifica mucho más el alboroto y es difícil entrar a las conversaciones, ¿no? Quiero hacer un contrapunto ahí con lo que tú estás planteando y pensando en tu trabajo, Pablo, más bien como desde el punto de vista de las campañas políticas o la comunicación política como en tiempos electorales. El modelo que planteas tú, Pablo, es más bien como de generar ciudadanía y apelando a valores que muchas veces pueden enganchar, y yo creo que en el caso chileno, además, sobre todo en un contexto bastante desigual, no necesariamente en acceso, sino que en procesamiento de información, pueden apelar a un ciudadano más informado. O sea, los datos, por lo menos que manejamos acá en Chile, es que la gente que se interesa en los asuntos públicos a través de las tecnologías de la comunicación son los grupos socioeconómicos medios altos. En el caso de las campañas políticas ocurre un fenómeno contrario, que es que tú tienes que apelar a la mayor cantidad de gente para poder generar una conversación sin necesariamente formar ciudadanía. O sea, lo que tú estás haciendo es más que nada una especie como de marketing político, de decir, mira, esto es lo que yo te ofrezco, me pongo los mejores filtros para estar en el video en Facebook y en la foto en Instagram, pero la conversación que allí se genere no necesariamente tiene como fin generar un ciudadano más, no sé si empoderado, pero con más recursos, digo. ¿Cómo ha sido tu experiencia del mundo de las campañas? Porque ¿a quién le habla una campaña política hoy en día cuando en un contexto de descontento, de desconfianza, donde son pocos los que quieren conversar y cuando se intenta conversar se cae en una bolsa de gatos donde están todos en sus propias burbujas apoyándose de lo mal que podemos estar o quejándonos respecto de
la situación del país o de las instituciones, etcétera. Yo creo que, bueno, las campañas políticas han cambiado mucho el último tiempo. Yo creo que el panorama es bien complejo, como uno le pone paranganos de repente ético para esto moral en la práctica, porque en la práctica, ¿qué entendemos del modelo de intermediación y voto? O sea, como este rito, que el voto universal, donde yo hago una especie de cedo el poder a un tercero que me va a representar por X años en esta cosa, este rito que es secreto, universal y informado, este proceso que entrego, en donde al parecer la ciudadanía han pasado varias cosas de la ciudadanía. Voy a la pregunta puntual, pero es como han pasado varias cosas. Primero, tengo una ciudad más inmediata. Al parecer 4, 6 es mucho tiempo. Años, perdón. 4, 6 años o X años es mucho tiempo. A lo mejor también las relaciones son más líquidas. A mí me gusta lo que haces tú por A cosa, pero no me disgustas tú. Más desideologizada. O sea, hay un espacio de desideologización. Y tenemos un problema grave acá en Chile, donde el voto voluntario vota el 35% de la población. Aprox. Y esta campaña eventualmente iba a votar un poquitito más, como el 37%, una cosa así. Y tenemos otro problema. Yo creo que estamos volviendo un poco a la teoría de los 3/3 en Chile. O sea, estamos derecha, centro, izquierda, aproximadamente se está moviendo. O sea, creo que están cambiando los paradigmas. De aquí a 4 años más vamos a tener un panorama un poco más claro en la próxima elección. Pero lo que está pasando ahora es que con la tecnología que tenemos a disposición, estoy hablando si soy de derecha, al de derecha, y si soy de izquierda, al de izquierda. Sin entrar mucho detalle, esto pueden ver en la discusión de las primarias, que está pasando ahora. O sea, tienes que ser muy muy ta. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer relevante la elección para mi electorado. Yo te podría, o sea, es un caso de estudio. ¿Qué va a decir el candidato de derecha en Antofagasta sobre la inmigración? ¿Qué tiene que decir? ¿Está de acuerdo con lo que va a decir? ¿Es moralmente aceptable lo que eventualmente va a decir? ¿Por qué el tema de la Araucanía? Estoy hablando, por ejemplo, soy más derecha, pero tengo que hacer relevante la elección para mi electorado y eventualmente persuadir al del medio, eventualmente con ideas. Entonces, y eso me deja un espacio que con el del otro lado de la cancha, en este caso, perdón por mi presencia, que es más desde como lo veo desde la centro derecha, es que filo. Incluso puedo hacer campaña de suppress vote, como lo hizo Trump. Suprimir el voto. Oye, este es mal. Acá en Chile yo creo que no tenemos el espacio amoral que Trump llegó a esta posverdad que se transformó ya en una locura. No vamos a llegar nunca a eso, pero eventualmente, ese señor dijo tal cosa en tal momento. Entonces, donde eventualmente mi mercado electoral es aproximadamente entre el 10 y el 12% de la población, si saco el 35 más el 33, no soy malo para las matemáticas, pero ya estar por ahí, entonces es complejo para la democracia. Entonces, ¿qué creo yo? O sea, que hay una discusión dogmático, de repente voto voluntario, voto obligatorio, los derechos, este modelo francés, o sea, hay varias, ¿cuánto? Es cómo relevo el voto, cómo hago interesante este ritual de entrego el poder a una persona que puede llegar a la guerra, puede hacer estado de sitio, o sea, tiene un poder, específicamente en Chile, con un régimen hiperpresidencialista. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago relevante, no el electorado? Porque a la larga la tecnología, sin entrar en muchos detalles, me permite hacerle relevante a mi electorado esta elección. Permite, con recursos, lo sabrán Trump, o sea, para no entrar en cosas que estamos haciendo en Chile, se puede hacer. Las elecciones funcionan de una manera más tecnológica. Pero volviendo hacia atrás, creo yo que la raigambre de esto es como, ¿cuál es la consecuencia? Y si lo volvemos a la social media, es cuál es la consecuencia que pasó en los países del norte de África, por ejemplo, que votaron a estos caudillos, y estos caudillos quedó una embarrada gigantesca, todavía el mundo está pagando las consecuencias de sacar a estos Gaddafi, que sabemos que eran unos canallas, pero lo que vino fue peor. Entonces, sin alargarme mucho, creo yo que de repente la intermediación, el voto y el acto político está pasando de repente a la calle o a otro espacio. O entender desde la pertenencia política que la política también está en la relación social. O sea, uno va creciendo, pero me acuerdo antes, no vota, no tiene opinión. Creo que ese no votar también, a lo mejor esa gente ya no fue capturada y ahí podemos conversar. No sé, hay otros estudios que lo dicen. Yo tengo poca fe que esa gente que no está votando vaya a votar por alguien razonable. Y tengo poca fe y me da miedo que esa gente vaya a votar por un populista. O sea, ese movimiento, creo yo que en la sociedad cómo se va configurando en este espacio, como que yo siempre escribo con 3 cosas. Sospecha. Somos todos sospechosos de un robo, como los sospechosos de un muerto. Panóptico. Todos vemos y somos vistos. Esa cuestión de esta volatilidad y la ubicuidad. Estamos en todos lados. O sea, cómo yo hago importante este voto y cómo también no hago que no sé, lo hablábamos antes de esto, como, no sé, pasan cosas como que todo es sospechoso.
O sea, como que el hablar es sospechoso. Entonces, sobre esta hipótesis... Y el no hablar también. Y el no hablar también es sospechoso. Sí, o sea, claro. sin decir nombres, pero realmente lo habría hablado con un político que era de derecha y me contaba que tenía que juntarse con alguien de gobierno y me decía, ¿por qué tenemos que juntarnos en el menos 50, un poco más disfrazado? Estoy caricaturizando. Si a la larga estamos hablando, Claro. tengo que hablar. O es muy interesante el símil de la cocina. O sea, hay gente que tiene que hablar. Esta es una pirámide. La sociedad vota por N representantes que idealmente tienen que hablar. Pero ese es un buen ejemplo, porque la idea de la cocina lo que hace es como metáfora, ¿no?, de este espacio privado donde se toman decisiones en un contexto relajado, como Claro. puede ser estar preparando un plato ñoqui, que tiene una relevancia no menor para el país, cuando también se instala una cultura de que estamos viendo y estamos siendo vistos, no Ese conversan, panóptico, claro. no conversan esos mundos. Entonces, vuelvo a la pregunta original, en el fondo, ¿cómo hoy en día desde el punto de vista de las campañas o desde el punto de vista de la sociedad civil se administra esa tensión que probablemente tiene mucho que ver con el descontento? Es decir, que esta promesa, ¿no?, de la tecnología que nos va a generar una posibilidad de interacción horizontal, donde yo le puedo escribir a don Francisco un tuit y quejarme Luxic. con la Teletón o a Andrónico Luxic, y incluso quieren estar en ese espacio para dar esa sensación. En la práctica no me representa necesariamente un beneficio, incluso me voy a poner más crítico, sino más bien una frustración, donde la promesa no se cumple. Entonces, ¿cómo administran ustedes desde sus posiciones esa expectativa? Porque por un lado una bandera de lucha súper interesante, pero en la práctica tenéis que estar construyendo y generando conciencia que esta cuestión es bien frustrante también. Es que a mí hay un elemento que me parece, o sea, que curiosamente es uno de los grandes componentes de los procesos democráticos, que es los procesos electorales. Y que sin embargo se han dado de tal manera que se han vuelto, a mi parecer, en muchos casos, de los ejercicios que más atentan contra la democracia misma, ¿no? Y que es muy fuerte, porque, a ver, en muchos casos, en esas cocinas, hay mucho más diálogo que en los procesos electorales. ¿A qué me refiero? O sea, para promover ciertas legislaciones, impulsar ciertas políticas públicas, es necesario que haya diálogos mucho más cercanos entre actores de diferentes grupos políticos, que casualmente sus electores nunca dialogan. Son incapaces, o las reglas se han dado de tal manera y las conversaciones se han generado de tal manera que no existe conversación. Hay un artículo que básicamente fortalece la hipótesis de que la política nos hace cada vez más estúpidos, ¿no? Un estudio de Yale, que dice que, o sea, mientras una persona es más se politiza más, es menos capaz de ver una diversidad de opciones, ¿no?, de formatos de democracia o formatos de gobierno, ¿no? Entonces, si yo soy de derecha y me empiezo a politizar más, soy cada vez más incapaz de ver otras opciones y de ver otras alternativas. Y entonces me acerco mucho más a una persona o una ideología y ya no amplío estos horizontes. Y eso efectivamente dificulta mucho ese diálogo, porque entonces tú no generas diálogos, generas legiones, generas ejércitos, que al final de cuentas, pues uno tiene que sacar la calculadora y ver si mi ejército me va a permitir ganar o no en este proceso donde se negocia todo, que es el periodo electoral. Y por eso es tan peligroso, porque uno tiende, y creo que eso ha sido muy peligroso recientemente y cada vez más, de apostar a las extremas divisiones, ¿no? Lo que decía Pablo hace un momento, de también, si voy a competir en tal lugar, bueno, ahí más o menos identifico, hago un procesamiento de datos de quién está dónde, cuándo, a ver cuál va a ser el discurso que me va a permitir hablar ahí y ganar. Ya posteriormente los debates, las discusiones, el diálogo, no importa, porque ya gané. Y ahí es donde la democracia se acaba desgastando, porque entonces te juegas tanto en la elección y tan poco, en muchas ocasiones, en los procesos de deliberación de los procesos intermedios, que ahí se desgasta la democracia. Y entonces ahí es donde la gente llega y dice, puta, vienen las elecciones, chao, me da igual, no me importa, ¿no? Porque
como no he participado tanto en el juego intermedio, ¿por qué va a ser importante para mí participar en este juego? Y por eso es necesario, sí, claro, seguir fortaleciendo la importancia del voto, pero todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, ¿no? Y ahí es donde creo que para nosotros como organización es necesario, y ahí un poco terminando hacia tu pregunta, es necesario poner el debate, tratarlo de ideologizar lo menos posible en materia política y tratarlo de presentar lo más claro posible en materia de las implicancias que tiene para la ciudadanía, para el ejercicio de la ciudadanía, en materia de transparencia, de acceso a información, de procesos participativos, etcétera. Esta política me permite transgredir más estos espacios a veces tan cerrados o no. Si me permite, adelante. Si me permite redistribuir el poder, adelante. Si no, entonces discutámoslo, conversémoslo, choquémoslo, ¿no? Y eso es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? A veces con más o menos éxito, pero es tratar de politizar menos y meterle por debajo este rol de, a ver, como ciudadano en una democracia, ¿esta política me da más poder o me quita poder? ¿No? Y eso al final, pues, ¿cómo se deriva en un proceso electoral, en un proceso de rendición de cuentas, en un proceso de discusión legislativa, etcétera? Igual ahí, perdona, esta idea como de democracia, como una estatua que hay que cuidar y que hay que mantenerla muy reluciente, porque es muy delicada además, porque se puede quebrar fácilmente, etcétera. Es una idea que en la práctica es muy difícil de sostener en el fondo, porque está en permanente, o sea, Muta. todavía está blandita, Sí, ¿no? sí, Esa estatua, entonces uno le va dando ciertas formas. Yo creo que ahí hay un elemento que siempre me parece que se conversa poco, que tiene que ver con las culturas políticas. O sea, cómo tú hoy en día pones una conversación, por ejemplo, desde el punto de vista de una campaña, para gente que no tiene formación en educación cívica, y te lo muestran los estudios que de partida los más interesados en la conversación política y quienes están interesados en acceder a flujos de información de la conversación política, ya sea en espacios digitales, en medios online, etcétera, como en los medios masivos, en la gente de los segmentos socioeconómicos medios altos. Entonces, ¿cómo desde allí se construye democracia cuando no está la formación del valor de la diversidad, del valor de la conversación? No quiero que parezca normativa esta pregunta, pero no es menor en el fondo pasarle las llaves del auto a alguien que no ha hecho el curso de manejar, como que me imagino que a ti te toca verlo en una campaña cuando se hace mira, hoy día vamos a sacar el video de la propuesta que tiene que ver con reforma tributaria, y se te convierte en un lavadero, vertedero de ruido, de rabia, de opiniones que no se pueden canalizar. No sé. Ahí yo creo que es interesante ver después de la elección norteamericana en los mea culpas que hizo Facebook. Mark Zuckerberg estaba como de cabeza, yo creo triste, se deprimió. O sea, todos los mea culpas, porque a la larga una herramienta, Facebook o lo que da el Big Data nos da ahora, es herramienta, como te decía en la pregunta anterior, que nos permite polarizar. O sea, polariza un discurso. Le hablo de derecha, le hablo de izquierda, le hablo de centro. Incluso los centros están siendo poco relevantes. O sea, el discurso que puede ser alguien más mediano está siendo poco sexy, creo yo. Y en eso también pasa como este valor de la democracia, como estabas tú diciendo tú, y partimos como esta frustración que pasa en el proceso, porque también tú no ves representado, ves elecciones indirectas en los colegios electorales norteamericanos, el binominal no lo entiendes. A mí me da miedo que la gente no logre entender cómo es este nuevo sistema representativo. O sea, que de nuevo diga, voté por Pablo y Arturo y al final salió Pablo, Matamoros. O sea, que va a pasar. O sea, va a pasar, y que la gente no va a ver una relación en su voto. Y el problema es también que cuando estas cúpulas, que en teoría la gente vota por nosotros tres, que nosotros hablemos, es parte de la pega para que nos contrataron con su voto. O sea, nos contrataron para que hablemos, y nosotros tenemos a ser gente que come, trabaja juntos, tiene códigos comunes, van a ir a los colegios, universidades, van a hablar, van a leer los mismos diarios, van a estar preocupados en una discusión. O sea, entonces eso aleja cada vez más un poco esta ciudadanía, que a la larga tuve las campañas electorales, que interesante ahora, la ley electoral nueva, la aprobamos el año pasado con las municipales, está muy mal hecha, tiene muchos baches, pero están todos tan asustados de todos los partidos que tienen demasiados cotos. O sea, el clientelismo, esta cuestión de hagamos mujeras, lo van a hacer igual, todos. Todos van a hacer estos encuentros gigantes, llevar cantantes, pero va a ser mucho más medido.
pero se produce lo que esta cultura política, cómo en esta segmentación que nos permite un Facebook, de hablar personas de Talca que le interesa la ecología, personas de Talca, que a mí me permite generar un N de mensajes, o sea, puedo generar mensajes para el mundo. Claro. Entonces segmento, parcializo, y a mí me pasa realmente cuando hablo con amigos médicos que termina siendo un neuroradiólogo experto en la célula de acá, pero tú le preguntas, oye, tengo una herida en el dedo, me dice, no sé, llama a un experto de la herida en el dedo. Como en esta segmentación y esta fragmentación volvemos a hacer en la campaña política, y a mí una cuestión que me obsesiona un poco en traspasar valores éticos. O sea, por ejemplo, ahora las primarias, desde RN o desde la campaña presidencial, creo que es importante explicarle a la gente, es importante ir a votar en la primaria. Aunque buscar razones que es relevante, estoy usando mucho esa palabra, pero como hay que ir a votar, es un paso político, es un paso importante político, aunque no sea tan competitivo, aunque tenga sus baches, aunque la concertación no lo haya hecho, pero la nueva mayoría, pero es una elección importante. Ir a votar es importante, que te levantes a votar, pero yo no sé en esta cultura, y eso a lo mejor devuelve la pregunta un poco acá en esta cultura tan mediática, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué? O cuando se ha hecho irrelevante, quizás. Cuando se ha hecho relevante, o sea, el votar, porque en teoría, esto pasa en todos los países, o sea, no sé, lo mismo, 63 millones contra 60 millones de electores. Yo entiendo el rito, la cultura política norteamericana, los colegios electorales, es precioso. Tienen la razón de ser, para que no se mataran entre ellos cuando tiene toda una razón de ser. Pero al parecer la gente sí se va a frustrar. Hay una frustración que votaron 3 millones de personas más por el otro, que está bien. Yo soy muy republicano y creo que, o sea, no de republicano ya, sino republicano, creo que si así son las leyes del juego, aceptémoslas, estamos jugando esta regla, este bipartidismo. Pero lo mismo que acá, el binominal. ¿Por qué si te sacó más votos, aparece el otro? O esta nueva representatividad. ¿Por qué se van a ver las listas con este coeficiente de Hunt, se van a reordenar y va a salir Pablo y no tú Arturo? O sea, ¿y por qué es importante ir a votar? Si la discusión, si yo veo algunos diarios, el Mercurio, el que sea, tú ves que es una discusión que le habla a una audiencia. O también cuando yo tengo que hacer campañas políticas, tengo que hacer la franja de RN, tengo que poner ciertos temas, tengo que hacerlo. O si no, se me enoja mi cliente interno. Estoy siendo demasiado sincero, tienes que mandar este video, pero como se me va a enojar mi cliente. Eso es lo interesante. Sí. Porque también esta reflexión tengo como mediarla, es como, tengo que poner ciertos temas. Totalmente. Pero, o sea, pero eso me aleja. El ejemplo más claro, perdón por ponerme contingente, pero no deja de llamar la atención de ver hoy en día, ponte tú la campaña de Sebastián Piñera hablando respecto de el matrimonio homosexual, Claro. en el tono en el que habla, cuando en su campaña presidencial anterior su propuesta era completamente distinta porque estaba apelando a distintas personas. Audiencias. Es muy freak. Y que esté ahí el archivo, ¿no? Como súper fácil El problema es que está todo archivado ahora. O sea, claro. Después del 2 de julio va a ser otro mensaje, eventualmente, y te van a sacar en cara el de... Claro, es que el punto es, ahí volvemos a algo Pero, entonces, ¿cómo? Yo polarizo, tengo que darle a mi audiencia, que tengo identificada a mi cliente, y ya saben, herramientas Big Data, bla, 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 pero también tengo un cliente, el militante RN. Ese es un cliente que tengo que motivarlo y llevarlo a votar, que es un cliente cautivo. Claro, Que va a votar por mí, el desde. Claro. Pero es hablarle, y estoy hablando de pasar comunista al socialista, esto es una discusión como de partido, pero hablo de donde me represento. Pero esto me va a alejar de ti, me va a hacer que a ti, Arturo, me cueste más persuadirte. Claro. Y la base de la política, creo yo, o como la entendemos, el pacto social, esto es la persuasión. O sea, mi posibilidad de persuadir a ustedes dos de que voten por mí. Ese es mi esfuerzo. Porque el que habla como igual es una cámara de eco. Y yo creo que ese fue el gran problema que está pasando, que caemos en este eco. Y con estos algoritmos de Facebook, todo, o sea, como que de alguna forma, y esta depresión de Mark Zuckerberg es interesante. Esa depresión como, los de derecha están dando los derechos, los de izquierda, los animalistas, los punk a los punk. Y el tejido social, el pacto social, esta constitución, o esta entelequia que armamos, que es el Estado, la República, todo que armamos entre todos, empieza a diluirse, a hacerse líquido. Yo creo que ahí lo venía pensando cuando venía para acá con esto de la cuenta pública hoy día y como la rendición del desempeño del gobierno. Algo que me llamaba mucho la atención era como... Es que estemos aquí y no estemos viéndolo, por ejemplo. Pero tenía que ver como, en el fondo, qué distinto es cuando uno accede al mismo flujo de información, donde podemos conversar. Era lo que ocurría antes, por ejemplo, con el mundo de la entretención. Tus temas eran la teleserie del momento. La familia conversaba en torno a lo que mucha gente como ellos había visto en la televisión y su masividad, ¿no?
Hoy en día lo que ocurre es completamente lo contrario, en el fondo, que hay un megáfono donde alguien habla, como puede ser hoy día la cuenta pública transmitida en las radios, y aparecen todas estas conversaciones súper fragmentadas, muchas veces que ni siquiera dialogan entre sí, para nada, en espacios digitales diversos, en lugares tan diversos, y lo que en un principio era muy valorado, como esta idea de diversidad, genera también esta Desconexión. barrera donde pasa lo que tú estás contando. O lo que Entonces, pasa es que estamos todos los políticos vueltos locos por la cuenta pública o porque se robaron los carabineros, o que pasó tal cosa, el partido salió, qué sé yo, y te das cuenta que estoy hablando de este segmento, los trending topics, por ejemplo, que Twitter está acá y más abajo, pero mi trending topic, el quinto trending topic arriba que hacemos los viernes, Bruno Mars. Y yo, es una cuestión que cuando chicos esta típica cosa les preguntan en los debates electorales, ¿cuánto cuesta el kilo de pan? Yo creo que no sabemos cuánto cuesta más o menos el kilo de pan, pero también yo ya no sé quién va a Viña. Y me siento desconectado. O sea, de repente dice, esta persona que está en Viña del Mar y bla, 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 digo... el festival. El Festival de Viña del Mar es como, ¿quién es este? Y no lo digo de esa cuestión como que uno dice como, ay, altura intelectual, ay, qué lata, ¿no? Lo digo de, puta, realmente me pasó con Maluma. ¿Quién es este gallo? Tuve que ver como 2 videos, como decir, porque hay una discusión que la gente está hablando en que no estoy accediendo. Y Pues, es bidireccional esa... Sí, es muy curioso porque creo que estamos en el punto en el que, no sé, quizás es una idea que requiere mucho más trabajo, pero es como la ilusión fallida de la tecnología democratizadora, ¿no? Es que ese es el punto. Sí, Punto, o sea, esa es la porque tensión. En el fondo a ver, o sea, yo un poco como tratando de hablar, o sea, en el momento en el que la tecnología empieza a ser cada vez más presente y más presente. Y entonces hay un postulado grande. La tecnología va a darle más voz a más personas, ¿no? Y va a ser más accesible la información para todos y va a permitir más flujos de conversación cotidianamente. Que esa era la promesa. Claro, la gran promesa. Ah. Pero de pronto llega un punto en el que, y eso llega a atender una circunstancia en la que los espacios de diálogo, de conversación, de producción cultural, ideológica, etcétera, eran muy cerrados, ¿no? Entonces de pronto llega esto con la promesa de romper esas burbujas y permitir el acceso a muchas mayores personas. Pero llega el punto en el que esta conversación empieza a crecer y sí, efectivamente empieza a involucrar a más personas. Pero llega a tal punto, y creo que ese es el elemento, el lugar donde ya está como en esta máxima tensión, llega al punto en el que es tanta la conversación que es necesario acotar esas conversaciones, ¿no? Y ahí es donde, voilà, entran todos estos grandes algoritmos, en los que te dicen, bueno, pues, a ver, si a ti lo que te gusta es esto, pues esto es lo que vas a recibir, ¿no? Claro. Y nada más eso. Entonces, lo que acaba sucediendo es que se reproducen los espacios que existían previamente. Y esos espacios se vuelven cada vez más y más cerrados. Y que entonces ahí viene ahorita este gran conflicto zuckerbergiano, ¿no? La gran depresión. Puta, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, yo que prometía estos espacios más democráticos, lo que ha sucedido es que se han creado castillos mucho más infranqueables en términos de acceso a información y de debate público. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que hoy, al igual que hace tanto tiempo, se le regresa la responsabilidad al consumidor y al ciudadano de ser quien abra esos espacios. Pero efectivamente, como tú decías antes, o sea, si tú no tienes esta formación enfocada a un ciudadano que es crítico, que tiene las capacidades para buscar más allá de lo que le es provisto, ¿no? De codificar. Exactamente, de codificar, de intercambiar, de hacer esa ruptura frente a lo que se le presenta. Entonces, si no tienes eso, bueno, te quedas en exactamente las mismas condiciones, replicadas, pero con una promesa que al final es incumplida. Claro. ¿no? Es como la cultura de la cookie, que te van a perseguir si te pediste... Claro, claro. A mí me salen distintos videos, digo, ¿por qué no me salen esto? Ya estas canciones, Sí. ¿por qué me aparece este video en YouTube? Pero ojo, ahí hay un me gusta la idea como del algoritmo que resuelve, que intenta resolver un conflicto o que conecta ciertas ofertas con demandas o que administra necesidades, en fin. Me pasa que
ya hemos pasado por varias etapas en esta conversación. O sea, pasamos por esta idea inicial democratizadora, ¿no? Oye, mira, todos vamos a ser iguales, vamos a estar en igualdad de condiciones, vamos a resolver las asimetrías de información. Luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, administremos esa conversación, incorporémosla en el debate público, en el desarrollo de políticas públicas, en el funcionamiento y el desempeño de los gobiernos. Hagamos esta plataforma para hacer leyes que respondan a los intereses de la ciudadanía, etc. También nadie logró cuajar eso. Esta cultura de la participación que todavía sigue en ebullición, pero que nadie la puede administrar con un algoritmo. ¿Cómo sigue esto? Porque, por ponerte un ejemplo, cosas que hemos encontrado en la investigación académica, por ejemplo, que tiene que ver con, bueno, la gente que sale a protestar es aquella que está sumergida en ciertas conversaciones y en ciertos tipos de conversaciones en Facebook o en Twitter. Más que informándose, compartiendo contenido, diseminando causas, en fin. ¿Cómo llevar esa conversación? ¿Cuál es el algoritmo que va a resolver que esta gente siga yendo a votar? O al menos retome eso, porque el problema que hay ahora es que tenemos esta cultura de la participación donde todos consideramos que podemos participar en algo, pero al final de cuentas las decisiones y las toman quienes fueron elegidos. Pero y no, ponte tú, a mí me parece súper interesante lo que ha pasado con los distintos grupos que han relevado causas que antes podían estar debajo del alfombro, que las han hecho visibles, desde el ciclista, pasando por el animalista, por el vegano, por las minorías sexuales, en fin, hacen visibles conversaciones y muchas de ellas logran canalizarlas y claro, los que están acostumbrados a la otra lógica, es como, oye, pero si estos gallos no votaron, no fueron a votar o no, como, yo no entiendo por qué están ganando poder y están cambiando el curso de las acciones porque hablaron en Facebook. Es como, bueno, ¿cómo equilibramos esta cuestión? Porque ahí yo creo que, partiendo de la pregunta, yo creo que retomamos la fe en este rito del voto, que puede ser muy duro, como a lo mejor, chuta, esta tecnología está haciendo que nos diluyamos en lo simbólico que es este rito del voto, que la tecnología en cuanto va a permitir que tomemos decisiones, automatizar. El Minority Report de Philip K. Dick, el cuento es más o menos, pero la película es muy buena, como cuando va saliendo, ¿la vieron? Con Tom Cruise, va saliendo del metro y le pone personalidad personalizada y paga con la retina. Y si va a acabar una cosa, te muestra de acuerdo a tu edad, o sea, la segmentación, lo que está pasando ahora. Me acuerdo cuando yo estaba en La Moneda, hicimos dos cosas, me recuerdo, bueno, varias cosas, pero como una vez tuvo la mala pata que el presidente Piñera estaba haciendo encuentros con distintos grupos de la sociedad. Y me dijeron, yo estaba ahí, y me dijeron, Pablo, selecciona a X tuiteros que vayan a almorzar con el presidente. Y estaba la embarrada afuera con los estudiantes, era como el día de la protesta, ya estado de sitio casi, ese tiempo. Y ya los invitaron a los tuiteros, porque muchos se enojaron conmigo, pero como no se enojaron, pero dijeron, pero el presidente estaba dialogando con gente, estaba dialogando. A lo mejor el momento en el día, la mala pata, lo puedo decir 6 años después, ¿no? Pero el presidente estaba hablando con gente que le quería contar un relato. Y se ve juntamente con los curas, con los rojos, con los verdes y los amarillos. El presidente entendió que tenía una crisis en su cabeza, pero igual tenía que seguir interactuando con la gente. Y ese conversar, como les decía al principio de la conversación, fue muy mal visto en redes sociales. Insisto, la oportunidad puede haber sido pésima. Sí, fue pésima. La oportunidad. Porque no se podía elegir un presidente. El otro día se iba a no sé dónde. Es como, no es que podáis correr estas cosas, no es tan fácil. Entonces, ¿cómo la crítica al diálogo? La gente, pero ¿cómo está haciendo esto y no haciendo todo? También la gente tiene un mito también de la institucionalidad del gobernante. Y segundo, me acuerdo cuando fue las protestas más grandes, estas también, me acuerdo que salía La Moneda cuando estaban todas estas protestas y las consignas pintadas por la Alameda, porque salía tarde, eran de las más diversas, todas. Había una sincronía total en este movimiento de la calle. Uno eran, no sé, derecho a los datos, estoy inventando, derecho a los datos, otra no más AFP, pueblo mapuche, derecho sexual y reproductivo, grupo gay y lesbiana, o sea, no había un variopinto y no había un líder. O sea, ¿cómo se traducía esto? Y me pasa a mí también, y eso lo estoy pensando recién ahora, pero como cuando ponen representantes, estos, por ejemplo, estos diputados jóvenes, son representantes de un clamor, pero tienen que politizarse de alguna forma y se vuelven a desconectar. Es como una cosa rizomática, imaginarse una red de desconexión.
Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Cómo vota ese ciclista? ¿Cómo la democracia, que me sigue pareciendo que es lo más importante y mantener los valores republicanos importantes, me parece súper relevante, cómo esta democracia integra y llama al ciclista? Y cómo el ciclista, a mí me genera un poco de sospecha, pero no te voy a entender, es que partió, no sé, el Frente Amplio, no quiero hablar de política contingente, pero hablando de la educación, y ahora no más AFP. A lo mejor hay que entender que un grupo de presión es no más AFP o más zapatillas para todo, o a lo mejor eso no entra en un canon democrático. Como, señores, aquí estamos hablando de todo, no me venga a ofrecer esta fuerza, estoy hablando porque es gigante, pero esto a lo mejor no juega. Vamos y elija a tantos parlamentarios y vamos a votar la ley, pero también se concursa con otra cosa, la velocidad. Eso se va a demorar 10 años, 8 años, y la gente quiere cosas aquí y ahora. Igual ahí, bueno, uno podría tener una discusión bastante larga al respecto, pero me pasan dos cosas con lo que estás comentando. Uno, que hoy en día esta circulación veloz de la información a distinta escala, además, ha permitido saber que cuando el político quiere decir, mire, yo no quiero que hablemos de esto ahora, como no más AFP o no más zapatillas o no más pesca de cualquier tipo, tiene que ver básicamente porque él ya había conversado con los que no quieren que se dé esa conversación, por ejemplo. Me parece su trabajo también. Sí, está bien. El senador es juntarse contigo con el pro y el contra. Pero tú que haces campañas tienes que saber que la promesa finalmente no es esa. No. Entonces, la tensión que estamos viviendo tiene que ver básicamente por una cuestión de expectativas y recompensas, por un lado, pero por otro, complementando ese ejemplo, tiene que ver con esta idea de que vuelvo a esta idea como de la frustración, ¿no? Como, oye, yo quiero participar, y en ese sentido el mundo del consumo, por ejemplo, que es bien paradójico, el mundo del consumo ha entendido mucho mejor cómo piensa ese ciclista, o cómo piensa el tipo que está en no más FP, digo, desde el mundo del consumo, o sea, que le vendo, cómo conecto con sus intereses, que la política, siendo que la política promete esa conexión, ¿no? Y el mundo del consumo lo que te traspasa es, bueno, mira, yo voy a hacer que este teléfono a ti te funcione y que te asocie o que te permita llevar a cabo tal estilo de vida. Y que sea ecológico. Y se cumple, sí, quizás, o no se cumple, pero está la posibilidad de elegir. ¿Cómo en la política o en la discusión pública no permea, para bien digo, porque lo que ha permeado muchas veces desde el mundo del consumo es esta cosa más marquetera, ¿no? Como de la promesa que se transforma en algo no cumplido. Pero ¿cómo incorporar esos elementos? Tú hablabas del Big Data recién, etcétera. ¿Cómo pensar a las personas y conectarlas con una conversación? Que yo creo que ustedes de alguna forma lo han hecho de manera eficiente al darle relevancia a esta idea de la transparencia, ¿no? Como, mira, ¿sabes qué? Hay que fiscalizar a las instituciones, hay que hacer cambios estructurales, nosotros entregamos insumos para que eso ocurra. ¿Cómo profundizar más allá? Porque estamos como en un pantano igual, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que tiene que ver con este proceso de flexibilización de esas instituciones, ¿no? Entonces, que justamente los bienes de consumo, por ejemplo, lo entienden mucho más claramente, ¿no? Porque ellos tienen que estar en contacto con el consumidor cotidianamente, ¿no? Porque tú tienes que estar diseñando ya la temporada primavera-verano, cuando todavía estás terminando con la otoño-invierno, y entonces tienes que ser constantemente atento y ya tienes que estar generando los componentes químicos del nuevo detergente, ¿no? Tomando en cuenta que ya salió una lavadora y que la señora y el ama de casa o el amo de casa, y entonces, o sea, tienes que estar como en contacto constantemente. Versus una institucionalidad que justamente, y ahí regreso a esa parte inicial, que tiene estos ciclos un poco más largos, ¿no? Entonces, se vuelve necesario, y cada vez, yo creo que sí vamos dando pasos hacia eso, de ir abriendo estos esquemas. Hace 5 años, casi 6,
se crea esta alianza para el gobierno abierto, ¿no? Un conjunto de países constituyen esta alianza diciendo los países tienen que ser más abiertos en sus modelos de gobernanza. Y esto significa que tienen que ser más transparentes, más colaborativos, más participativos, tienen que utilizar tecnología, ¿no? Tienen que modificar esta manera. Ya el gobierno no puede ser esa caja dispensadora en la que tú metes tus impuestos y sacas servicios. Ya no. Tiene que ser una plataforma de interacción en la manera en la que se gobierna, desde cómo se definen las políticas públicas hasta cómo se operan. Ya, pero para llegar ahí, pues obviamente estas transiciones de estructuras burocráticas gigantescas y a veces bastante monolíticas, evidentemente requiere mucho tiempo. Claro. Los primeros esfuerzos tienen que ver con estas leyes de transparencia, que ya es prácticamente como una piedra de base. Y entonces tú tienes estas primeras acceso a información con el afán de decir, tengo que entender cómo se mueve este animalote, cómo está gastando, está siendo más eficiente o menos, está utilizando los recursos donde debería, y a partir de ahí es ir avanzando, ¿no? Subiendo escalones en la manera en la que se interactúa. Ya no solamente quiero saber cuánto gasta, sino cómo lo gasta, cuál es la estructura más adecuada, y entonces ahí empezar a generar estos espacios de apertura. Yo creo que todavía faltan varios pasos para hacer mucho más abiertos estos espacios. Todavía hoy, quien hace solicitudes de información, quien procesa una tabla de datos, de cientos de miles de datos para entender o para llegar a un insight, es de este tamaño, quien es capaz de llegar a ese punto. Para que eso se amplíe y sea cada vez más la gente que pueda formar parte de esta conversación, tienen que suceder más cosas. Número uno, que las instancias públicas sean efectivamente, que asuman con mayor responsabilidad y cotidianidad estos espacios de apertura, de decir, tengo que ceder poder, ¿no? Y ese ceder poder construye confianza, y ese ceder poder modifica las relaciones de responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, que en la manera en la que vamos constituyendo el ejercicio pleno de la ciudadanía, tenga esas promesas cotidianas, esa promesa del consumidor que dice, yo tengo aquí tanto y quiero comprarme el mejor teléfono al que pueda y voy a tener toda la información para comprar ese teléfono. Ese ciudadano que dice, yo tengo aquí mis impuestos y voy a exigir y voy a pedir la mejor versión del servicio público que pueda, porque tengo la información, tengo la descripción, la ficha de cómo funciona y digo, así no funciona, y tengo la manera de interactuar cotidianamente. Hacia allá vamos, quiero pensar, ¿no? Todavía hacen falta que sucedan cosas a nivel institucional, pero a nivel en cómo construimos ciudadanía, y eso tiene que ver con el rol de los medios, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, ni qué decir de las instituciones educativas, ¿no? Pero esa es como la configuración a la que yo apuesto, ¿no? A lo mejor cuando Tim O'Reilly estaba pensando, ¿qué es lo que viene? ¿Qué pasó? Cuando Tim O'Reilly define lo que es la web 2.0, Internet 2.0, más allá de la tecnología, él decía que los usuarios eran los valiosos. Como que el usuario, y estamos en la del usuario, está el producto, tal cosa. Pienso yo que a lo mejor es lo que viene, ese 3.0, 8.0, el punto cero que sea, debe ser que los usuarios más y la relación es valiosa. Yo creo que de repente es lo que hace Amazon. ¿Por qué yo compro en Amazon y de repente me alata un poco Book Repository? Porque en Amazon tengo una cantidad de información muy interesante, que ya me dice un hábito, que compraste el libro, me recomienda otro, me manda mail. Hay un cuidado en la relación, que lo entiendo así. Entonces, no vamos a ir a la democracia a Amazon, pero es como, no solamente el usuario vive en una sociedad, está en una sociedad de recomendaciones sociales, y a lo mejor también ese algoritmo tiene que sacarlo de su cámara de eco. No puede ser que una persona que esté harto el día en internet no se hubiese sabido el 20 de febrero quién era Maluma. No puede ser. Lo digo de verdad, así como porque la gente estaba hablando, y ¿quién es este señor? Debería saber porque la gente está hablando de eso. Y que yo que trabajo en campañas políticas, que no entienda el último cómo se mueven los jingles, ¿cachai? O sea, cómo se mueve eso. Entonces, esa transparencia y de repente cómo mover el Estado, y lo mismo yo la pregunta inicial, ¿cómo mover este elefante blanco que tú lo ves? También está con transparencia en algunas cosas, como abajo, ¿cómo mover esta cosa que se mueve con tanca pedales? Que nunca a lo mejor el Estado liberal, como está constituido ahora, que cumple 300 años, que tiene 300 años, al parecer no va a entender porque la pirámide es muy alta. Demasiados pasos para arriba, demasiados pasos para abajo. Mejor, no sé si no es un asambleísmo, no una democracia, pero la tecnología debería propiciar una democracia más directa. Algo más eficiente para que el ciclista
entienda y no tenga esta frustración que tú describes. Porque pide un producto, vota por ti, y tú no eres capaz humanamente de responder ese producto. ¿Cómo se hace esa asociatividad? Hay regímenes más federales, con más parlamentos, pero tampoco es eficiente, porque eso también es otra pirámide. En Brasil, Argentina tienen un congreso de acá, o en México, ¿sí? Tiene un congreso acá y después tiene otro congreso arriba. Entonces ya la cuestión se te diluye de una manera. ¿Cómo tú ves reflejada? A lo mejor la tecnología puede ser capaz de hacer esto. Tú no sabes, Pablo, ¿dónde se está haciendo bien? ¿Qué país puede ¿Dónde se hace? ¿Quién está entendiendo esta forma de relacionarse con el ciudadano? O sea, digo, yo creo que hay un tema también de escala, ¿no? Los irlandeses, pero son 300.000 viven al fin del mundo. Justo, ¿no? Y son vikingos. Inclusive, por ejemplo, Uruguay en el contexto latinoamericano, que también son cuatro. Son 4, y eso te permite también, en términos de escala, ir procesando y sistematizando y avanzando al mismo tiempo de cómo va la conversación, ¿no? Y eso es, o sea, donde pero es Irlanda y necesario. Uruguay son países cerraditos, o sea, son redondos, y uno está tan alejado. Los irlandeses son 300.000 y los uruguayos son 4 millones, chiquititos. Pero un país como Chile o un país como México. Sí. Si Ciudad de México es 2 veces Chile. Digo, ahí por ejemplo, o sea, mi apuesta tiene que ver con los modelos de gobernanza locales, ¿no? O sea, y digo, es otra gran discusión, pero tiene que ver una vez más con la escala y con la inmediatez de esa interacción. O sea, cuando tú generas una relación en la que, no sé, por ejemplo, yo trabajaba mucho con estudiantes y les decía, a ver, si tú pudieras, algo que te preocupe, si tú pudieras llevárselo a alguien que tenga la capacidad de modificarlo, ¿a quién sería? Y el 90% decían al presidente, ¿no? Porque es esa figura todavía de que entendemos la autoridad, claro, en la que si yo puedo hablar con él, presidente, ¿no? Claro. Porque él va a ser capaz de moverlo. Y puta, dices, oye, eso que estás diciendo es lo que tiene que modificar el funcionario X que trabaja para el alcalde de tu comuna, de tu municipalidad, ¿no? Pero en esa complejidad puta, el gobierno es todo igual, ¿no? O sea, para una gran cantidad de la población, el gobierno es todo igual, es todo uno. No es este espacio tan complejo en el que, a ver, si necesito esto, voy con este. Y en muchas ocasiones, la mayor cantidad de los servicios públicos, que es donde interactúan más el ciudadano con su gobierno, es a nivel municipal. Entonces ahí es donde existe un potencial, exactamente, un potencial de transformación de esa relación más alto que en cualquier otro. Pero en nuestro país, por ejemplo, a diferencia de cómo es en España o en otros países, acá eligen al alcalde de un partido, lo mismo que el gobierno, o el partido del otro, y cambia todo. O sea, no hay un cuerpo civil, que también es una cosa del Estado. Claro. Acá en Chile es demasiado. Pasan dos fenómenos. Primero, no existe este servicio civil como tienen los franceses, los brasileros, que tú eres funcionario, da lo mismo que sean presidente, cambian o el alcalde. Es que hay políticas públicas que tienen que continuar y no dependen, vamos a hacer más calles para acá o para los de acá. O sea, ¿cómo relacionar? Y el Estado acá también, tú ves como cuando paraliza el Estado, parece una cosa que fuese el siglo I, todavía es de la corona española. O sea, ¿cómo se moderniza? ¿Qué presidente toma la decisión de decir, ok, partamos de cero, esta cuestión es una cuestión profesional, el que hace los puentes tiene que ser el mismo hace 10 años? O sea, no podemos hacer que los puentes sean más rojos, más verdes, o las carreteras. Tiene que tener una continuidad en el tiempo, creo yo. Y ser un poquito más dúctil, para que la gente efectivamente pueda hablar al funcionario, no le vaya a hablar al funcionario político de turno. Iba a ser una broma con los puentes. Sí, perdón, fue un mal ejemplo, bórrenlo. Pésimo ejemplo. Bueno, las calles, los autos. Podríamos estar un buen rato con ejemplos buenos y malos. Pero nada, gracias por venir. Muchas Yo gracias. creo que esta conversación contribuye y permea de alguna forma espacio. Así que nada, ojalá que nos veamos en otra ocasión. Súper. Ojalá. Gracias. Muy bien. Gracias. Gente.